Bien, muchas gracias. Primero que nada, pues quiero agradecer la invitación que me hiciera el ejercicio profesional supervisado para hacer esta breve presentación de lo que es el sistema de seguimiento y evaluación de EPS, de los proyectos que ustedes van a estar realizando. Y digamos, como para ponerlos en antecedentes, este sistema surgió de la necesidad de poder identificar cuántos proyectos desarrolla un estudiante de EPS, cuál es el aporte que dicho estudiante le da a la comunidad y al final poder aglutinar todo ese esfuerzo que cada promoción de EPS otorga con la presencia de ustedes en aportes técnicos a las comunidades. Anteriormente a este sistema no había forma más que solo de contabilizarlo, pero de una forma muy empírica, dicho aporte. Siempre se solicitaba a la coordinación de EPS el número de proyectos realizados, se solicitaba más o menos cuánto era el aporte estimado que el EPS brindaba a las comunidades. Y yo me recuerdo que cuando estaba como asesor de EPS, simplemente hacíamos un promedio de que cada estudiante podía realizar un estimado de 10 proyectos y si teníamos 10 estudiantes, pues lo multiplicábamos por 10, nos daba 100 proyectos y luego pues por la experiencia que teníamos ya de estar asesorando proyectos en EPS, dábamos una cantidad aproximada, pero esos datos no eran del todo reales, es decir, eran datos aproximados. De tal manera que en 2018 se inició, digamos, con el apoyo de un estudiante de EPS de Ingeniería en Sistemas y se desarrollaron unas tablas también en Excel donde cada estudiante iba colocando la información de los proyectos y al final se logró tener, digamos, en Excel una aproximación más certera y más precisa de cuántos proyectos eran los que realizaba un estudiante y cuál era el aporte económico que el estudiante daba a las diferentes comunidades. Eso se hizo, digamos, de forma manual, utilizando, como les mencionaba, las tablas en Excel. Sin embargo, con el apoyo, como les mencioné, del estudiante de EPS de Ingeniería, se tuvo la idea de crear un sistema que no únicamente permitiera proporcionar esa información, sino que a la vez permitiera realizar actividades a distancia. Eso le llamábamos nosotros previo a la pandemia a distancia, ahora es virtual, en el cual, digamos, el profesor tuviera la posibilidad de asesorar en tiempo real a los proyectos que los estudiantes estaban presentando. Porque ¿qué ocurría? Un estudiante desarrollaba el proyecto y como no tenía mayor comunicación por la distancia con el asesor, únicamente cuando el estudiante venía a la ciudad a recibir asesoría o cuando el profesor llegaba a la comunidad, le presentaba el proyecto. Pero muchas veces ese proyecto ya había sido entregado a las autoridades, entonces como que el aporte o la asesoría que daba el supervisor de EPS estaba ya bastante rezagado, ¿verdad? Debido a la distancia. Este sistema lo que permite, y por eso es que se llama seguimiento y evaluación, permite en tiempo real que un docente pueda verificar el avance que tiene el proyecto, no importa la ubicación del estudiante. Es decir, un estudiante puede estar en el Petén y el profesor aquí en la facultad puede brindar la asesoría. Ahora, la pandemia nos vino a fortalecer
el uso de sistemas informáticos, de conexiones virtuales, y entonces el sistema tuvo una utilidad mucho más fuerte que la que se estaba esperando. De hecho, tengo entendido que actualmente hay un estudiante de EPS de Ingeniería que también está haciendo, digamos, o hizo, no sé, no tengo información actualizada, de algunas mejoras en el sistema, porque es un sistema bastante completo y también, pues, de alguna manera bastante complejo. Entonces, el esquema que ustedes pueden ver acá está diseñado, o sea, el sistema se diseñó en varios niveles. El nivel, digamos, inicial es donde el estudiante planifica y desarrolla los proyectos de supervisión. El estudiante en su comunidad de EPS, lógicamente, pues almacena toda la información de los proyectos en sus diferentes carpetas, ya sea que utilicen la nube o estén utilizando algún dispositivo de almacenamiento, pero los almacena en carpetas. Posteriormente, el EPS le asigna a un estudiante un almacenamiento en la nube a través del Google Drive. Anteriormente teníamos una capacidad ilimitada, pero por restricciones de la empresa y quienes administran Google Drive acá en la facultad, pues se les restringió la capacidad, digamos, de almacenamiento para cada estudiante. Entonces, por esa razón, lo estamos haciendo a través de la carpeta del EPS, no del estudiante, en la cual pues tenemos más capacidad de almacenamiento. Esa carpeta que les será asignado a cada uno de ustedes de manera compartida, ahí ustedes van a poder almacenar la información de sus proyectos de manera individual. Aunque sea compartida, no quiere decir que es compartida entre ustedes, sino que es compartida única y exclusivamente entre cada estudiante y su respectivo docente. Entonces, ese es el siguiente nivel, almacenamiento en el Google Drive. Todos los proyectos que ustedes desarrollan van a ser subidos al Google Drive, pero no van a ser subidos manualmente por ustedes, sino que lo van a hacer a través del sistema, porque el sistema va a ir clasificando el tipo de proyecto y almacenando la información que posteriormente va a generar el sistema. Y luego, como les mencionaba, en tiempo real, un docente aquí en la facultad o desde su casa puede sincronizarse con el sistema y verificar y revisar los proyectos que ustedes hayan subido al Google Drive, de tal manera que lo va a estar haciendo en tiempo real, de tal manera que, digamos, el asesor va a poder verificar y los va a contactar o va a hacer anotaciones cuando el proyecto haya sido almacenado en el Google Drive y ustedes le informen al asesor, aunque no necesariamente ustedes, porque el sistema ya lo hace automáticamente, le informa al asesor que tiene proyectos para revisión, ¿verdad? Entonces, como les decía, es un sistema que está actuando no como inteligencia artificial, porque no se ha llegado, digamos, a ese nivel todavía, pero sí de una manera más sistematizada en el cual el docente va a estar recibiendo la información, al igual que ustedes van a estar recibiendo la información por parte de los docentes. Entonces, ese es el siguiente nivel, revisión y asesoría de proyectos. Luego tenemos el otro nivel, que es la generación de reportes, visualización de planos y presupuestos. A través del sistema, el docente puede ver los planos que ustedes están subiendo al sistema. Hay algo que es bien importante resaltar en este momento, y es el hecho de que los proyectos y toda la información tiene que estar colocada en formato PDF. ¿Y por qué razón? Porque cuando el asesor revisa el sistema, puede ser que lo revise en una tablet, puede ser que lo revise incluso desde su teléfono. Y entonces, lógicamente, si ustedes están trabajando los proyectos utilizando, por ejemplo, Revit, AutoCAD, SketchUp, Luminon,
Lumion, perdón, o algún otro proyecto de renderizado, lógicamente el archivo desde un teléfono no lo va a abrir porque no tiene la capacidad, o desde una tablet tampoco no lo va a abrir porque tampoco no tiene la capacidad. Entonces todos los formatos deben de estar, todos los proyectos, toda la información, incluso los archivos editables en Word, Excel, tienen que estar colocados en formato PDF para que se pueda visualizar desde cualquier dispositivo. Esa es una condición que desde ya tómenlo en cuenta para el momento en que ustedes coloquen proyectos en el sistema. No vayan a colocar proyectos en formatos editables. Y entonces ahí es donde se da ya la posibilidad de la generación de los proyectos, de la información de los proyectos. Muy bien. Si tienen alguna duda, no tengan problema, pueden levantar la mano y consultar en este momento. Esto es lo que yo les mencionaba al inicio. Antes del sistema, el EPS no tenía la capacidad ni certeza de poder establecer qué tipo de proyectos se generaban en toda una corte de estudiantes de EPS. ¿Cuál era la cantidad de proyectos que efectivamente esa corte estaba generando? ¿Cuál era el monto de planificación, o sea, de presupuesto, dependiendo del tipo de proyecto que los estudiantes generaban? ¿Y cuál era el aporte que el estudiante en EPS daba a la comunidad? En este caso, tenemos esta tabla generada por el sistema de la Corte 2024-1. Aún no se tiene la totalidad de proyectos de la Corte 24-2, porque si se recuerdan, ellos aún están realizando su EPS y finalizan en febrero y todavía tienen un mes adicional para poder finalizar el informe final. Entonces la información que se va a tener de la Corte actual 2024-2 se va a tener más o menos entre marzo a abril. Pero tomamos acá el ejemplo de la Corte 24-1. En la Corte 24-1 estamos viendo que esta Corte desarrolló entre todos los estudiantes 1.115 proyectos. Se pueden imaginar esa cantidad. Y eso lo generan ustedes, es decir, no lo genera el docente, sino que son ustedes cuando suben sus proyectos al sistema. Se generaron 1.100 proyectos, 1.115 proyectos. ¿Cuál fue el monto de planificación, o sea, el presupuesto de esos proyectos? Nosotros nos empezamos a quedar asombrados, hablo cuando se inició este sistema en el 2019, de la cantidad de presupuesto que se estaba reportando. Tuvimos que regresar un poco a revisar los presupuestos que se estaban presentando. En algunos casos sí logramos identificar fallas en el cálculo de presupuesto, porque era demasiado grande la cantidad de presupuesto la que estaban reportando. Sin embargo, ahora cada semestre se le pone mucha atención al presupuesto que ustedes presentan de costo de proyectos. En este caso, la Corte 2024-1, el monto presupuestado de todos los proyectos fue de 1.521.92 millones de quetzales. Imagínense, cuando nosotros vemos por primera vez esa cantidad, nos quedamos asombrados, ¿verdad? 1.500 millones de quetzales en presupuesto de proyectos. Y luego también el aporte del EPS a las comunidades. O sea, lo que ustedes como aporte técnico están brindando a las comunidades. También tuvimos la experiencia inicial en el 2019-2020 que reportaban cantidades muy altas, muy grandes. Entonces tuvimos que pensar, digamos, en una estrategia y capacitar, digamos, capacitar a cada corte de EPS
para que pudiera ser bastante precisos en el cálculo del aporte que van a brindar a la comunidad. Para el caso de la Corte 2024-1, pues el aporte de todos los estudiantes de esa Corte fue de 53.193.061 quetzales. Ahora, ¿qué nos permite al EPS esta información? Nos permite decirle a la comunidad no facultativa, a los ciudadanos de este país, que la Facultad de Arquitectura está retribuyendo lo que el Estado le traslada a la universidad como aporte constitucional. Solo la Facultad de Arquitectura está retribuyendo, en este caso, 53.1, 53.2 millones en proyectos desarrollados por estudiantes de EPS. O sea, ese es el aporte de ustedes al país. Y podemos filtrar la información a través del sistema para identificar cuáles son los tipos de proyectos. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, digamos, tenemos que la mayor parte de proyectos fueron asesorías técnicas, gestión de proyectos, urbanismo, y luego pues tenemos proyectos de educación, deporte. Y lo más interesante que genera el sistema es que nos dice en qué departamento, en qué municipio y hasta en qué comunidad se desarrolló el proyecto que aquí está siendo integrado en esta tabla. O sea, este sistema nos permite llegar hasta ese nivel, nos permite identificar quién fue el estudiante que lo desarrolló y nos permite identificar cuál es el costo específico de una escuela que el estudiante desarrolló y que está ahí integrado en este sistema. También siguiendo la categoría de los proyectos, lo tenemos acá más resumido, siempre es la misma cantidad de proyectos y el monto también viene a ser el mismo. Hay una pequeña variación, pues seguramente yo descargué una tabla de otra corte, pero saca la misma información del tipo de proyectos, asesoría, recreación, etcétera. Ahora, ¿qué es lo más importante para poder manejar este sistema? Porque este sistema lo van a manejar ustedes. El rol del docente lo único que hace es revisar la información que ustedes están subiendo. Para empezar, deben de ser ordenados en la información que van a colocar. Acá les puse un ejemplo de un archivo físico donde no tiene ninguna clasificación. Es decir, si uno quiere buscar una información física en un archivo, pues prácticamente tiene que buscar documento por documento. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen que ser ordenados y clasificar los proyectos según las categorías que les han indicado que tiene digamos, la actividad de EPS. Esto mismo ocurre a nivel digital. Si ustedes no son ordenados, pues tampoco la información va a poder ser encontrada dentro del sistema. Imagínense cuánta información se almacena en la nube. Entonces, es importante que ustedes empiecen a manejar un orden en la clasificación de los proyectos que ustedes tienen. Y para ello, pues el manual operativo del EPS les va a ayudar bastante. Tenemos acá un ejemplo de los contenidos del EPS, donde se tienen los proyectos tipo A, tipo B, las supervisiones, apoyos a COCODE, la participación interregional, la presentación de resultados. Esta es la estructura obligatoria que comprende el 60% y más o menos aquí pues se establece según el tipo de proyecto que está relacionado con EPS, cuáles son proyectos de servicio, cuáles son proyectos de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, en la estructura complementaria
que es el 40% del contenido del proyecto, pues también de esa misma forma se tiene identificado cuáles son los proyectos que pertenecen a la actividad de servicio y cuáles son los proyectos que pertenecen a la actividad de investigación. Ahora, ¿por qué hago yo este énfasis? Porque cuando ustedes identifiquen un proyecto en el sistema, ustedes le tienen que poner a qué categoría pertenece, si es un proyecto de servicio, si es un proyecto tipo A, si es un proyecto de investigación, etcétera. O sea, son ustedes los que tienen que poner esa clasificación. Obviamente, en el momento en que el docente esté revisando el proyecto, si hay alguna discrepancia entre la categoría de proyecto que ustedes están colocando, pues el docente les va a hacer esa corrección y ustedes van a reclasificar el tipo de proyecto que van a colocar. Finalmente, también el sistema, como lleva un control individualizado por cada uno de ustedes, les genera una ficha donde queda como evidencia que ustedes alcanzaron el 60% de la estructura básica y el 40% de la estructura complementaria para aprobar el EPS. Supongo que les deben haber dicho ya que el EPS se gana con el 100% de los proyectos presentados. No se puede tener una aprobación del EPS con menos del 100%. Entonces, esta ficha es generada por el mismo sistema y es aprobada por el asesor específico que van a tener de región y es aprobada también y avalada por el coordinador del EPS. Luego, acá les hablaba yo de la organización. Esta organización ustedes la pueden encontrar en el manual operativo del EPS, que asumo que ya les deben haber dicho en dónde lo pueden descargar. Si no, pueden meterse a la página oficial de la facultad y en el área específica de EPS, ahí hay documentos y va a aparecer el reglamento del EPS y va a estar también el manual operativo donde les va a mostrar, digamos, en una de las secciones esta estructura en la cual ustedes deben de organizar su información en el Google Drive y posteriormente les va a servir para la presentación del informe final. Luego pues ya tenemos el sistema y en este sistema, así muy rápidamente, ustedes tienen que poner CICEP, o sea, esa es la dirección del sistema, cicep.farusac.edu.gt, si quieren entrar de manera directa. Si no, también yo les voy a mostrar cómo desde su página de estudiante.farusac.edu.gt hay una opción que dice CICEP EPS. Entonces, desde ahí también pueden ingresar. Algo muy importante que les quiero recalcar, el ingreso del usuario, pues lógicamente hay varios niveles de usuarios. Ustedes van a estar utilizando el usuario de estudiante, los profesores de EPS utilizan el usuario de docente y el coordinador utiliza el usuario de coordinador. Para el caso de ustedes como estudiantes, el usuario es su número de carnet y el password o la contraseña es la misma que utilizan cuando entran a su página de estudiante Farusac. Una advertencia, si ustedes cambian su clave en el sistema, se las va a cambiar en la página de estudiante.farusac. O si ustedes cambian su clave en estudiante Farusac, se las va a cambiar automáticamente en el sistema. Les hago esta observación porque al inicio sí dio ese problema cuando se empezó a aplicar
el sistema, que habían estudiantes que ingresaban con su número de carnet y su contraseña, y el sistema tiene una opción que dice cambie la contraseña. Entonces algunos estudiantes venían y decían, ok, voy a cambiar mi contraseña, y efectivamente la cambiaba, pero cuando querían ingresar a la página, a su página de estudiante, ya no podían ingresar porque ya habían actualizado la contraseña. Entonces, sugerencia, no hagan cambios de contraseña a no ser que sea necesario. Y la pueden hacer desde su página de estudiante para USAC o la pueden hacer desde el sistema de SISEP. Yo les voy a mostrar muy rápidamente cómo funciona el sistema desde el nivel de usuario de coordinador, para que vean ustedes todas las opciones que se tienen ahí. Este ya es el sistema funcionando en la red. Entonces, acá, como les mencionaba, ustedes ingresan con el usuario, en este caso estoy utilizando mi registro de personal, y luego tienen varias opciones. Está docente, estudiante, coordinador, está la secretaria de EPS y está el operador de control académico, que es el que maneja todo el sistema a nivel general. O sea, él es como quien dice el superusuario, ¿verdad? Entonces, para mostrarles el funcionamiento de este sistema de manera muy general, yo voy a ingresar como usuario de coordinador. Y aquí ya he ingresado al sistema. Acá, como les dije, estas opciones no todas las opciones les va a aparecer a ustedes. Yo les voy a mostrar más adelante qué opciones son las que les aparecen. Pero digamos acá es donde la secretaria ingresa convenios, los convenios que ustedes han presentado, los convenios que los profesores han gestionado o solicitudes que han venido directamente al EPS. La secretaria es quien ingresa esos convenios y esos son los convenios a los cuales ustedes se van a asignar el día de la asignación. Posteriormente, si ustedes se dan cuenta, como este sistema inició su funcionamiento en 2019, tenemos registrada la información de todos los estudiantes a partir del 2019. No quiere decir que no tengamos registro de los estudiantes de las cortes anteriores al 2019. Tenemos un registro que se empezó a llevar desde 1990. O sea, tenemos ya más de 40 años de tener estos registros de los estudiantes, pero en el sistema los tenemos registrados a partir del 2019. Y llegamos a la corte actual, que es la 2025-1, y aquí aparecen todos los estudiantes que están registrados en dicha corte, ¿verdad? Incluso, digamos, aquí podemos ver al azar, anteriormente, y es algo que nos ocurrió y estamos tratando de resolver, teníamos la foto de cada uno de los estudiantes, pero el sistema, cuando tomaron la universidad y desconectaron desconectaron el acceso a los servidores de la facultad, se perdió esa información. Pero es algo que queremos retomar, o sea, que esté la foto de cada estudiante de EPS. Y aquí tenemos la información que corresponde al estudiante y también las acciones que solo el coordinador, hago la observación, solo el coordinador puede tener acceso. Por ejemplo, acá aparece si es estudiante de AMG o de IRG, el coordinador puede cambiar, si así lo considera, la modalidad. Es decir, a esta persona que es, ¿quién es? Carolina Michelle Avelar Estrada. Usted va para AMG. Bien, o sea que aquí está correcto, pero si el coordinador dijera, no, usted no va para AMG, la coloca en IRG. No lo voy a hacer, por supuesto.
Otras de las opciones es anular la solicitud de EPS. ¿Eso qué significa? Si un estudiante por X o Y motivo decide renunciar del EPS por asuntos personales, entonces el coordinador le anula su solicitud y prácticamente queda fuera de la corte. Queda su registro, eso sí, es decir, queda registrado que solicitó en la corte 2025-1 el EPS, pero queda registrado que también se le anuló el EPS, ¿verdad? Entonces, esa información es la que, se maneja acá en este sistema. Luego, la asignación de la comunidad y cuando ya venga el periodo de práctica técnica también, el coordinador puede ver cuántos estudiantes han solicitado realizar prácticas técnicas en el periodo de junio o en el periodo de diciembre, según sea el caso. Luego tenemos acá las sedes. También nuevamente se tienen registros de 2019 y posteriormente en el 2025-2 no hay sedes asignadas porque hasta el momento no se han asignado a ustedes ninguna sede. Cuando ya se asignen sedes les va a aparecer esa opción. Aquí podríamos nosotros ver, por ejemplo, la corte que está actualmente. Aquí ya aparecen los estudiantes, ya aparecen en cuál sede están, ¿verdad? Aparecen a qué docente está cargado, no cargado, sino a qué docente está vinculado el estudiante, cuál es el convenio, datos del convenio, etcétera. O sea, toda esa información la maneja el coordinador a nivel general de todas las cortes y la maneja obviamente el asesor, pero específicamente de su grupo. Es decir, el coordinador o el asesor del grupo 1 no puede ver quiénes son los estudiantes del grupo 2 o del grupo 5, etcétera. ¿Me explico? Solamente puede tener acceso a su grupo. El coordinador sí maneja, sí puede ver toda esa información. Luego acá pues tenemos a los asesores, pues no han variado mucho, solo por un ejemplo voy a mencionar acá al arquitecto Germán Búcaro. Si ustedes se dan cuenta, el arquitecto Germán Búcaro tiene de la corte 2019 y luego salta a la 2022. ¿Por qué razón? El arquitecto Germán Búcaro entre el 2019 y el 2022 estuvo fuera del EPS dando clases en otras áreas del pensum de la carrera. O sea, si se dan cuenta, pues él en ese periodo pues no tenía estudiantes de EPS porque estuvo asignado a otras áreas. Entonces, esta información también la registra y queda registrada en el sistema. Luego tenemos los diferentes reportes que puede generar el sistema, puede generar cuáles son las sedes cuando ya estén ingresadas, puede generar las solicitudes confirmadas, el listado de ranking, que es muy importante porque es el que establece en qué orden van ustedes a seleccionar sedes, el listado de asignados por región, es decir, ya cuando han sido asignados, pues ya los va a agrupar por cada región con su diferente asesor, casos especiales que puedan haberse presentado. Aquí, por ejemplo, bueno, no les voy a mostrar esto porque descarga los archivos en Excel y esa es una mejora que se está tratando de hacer, que no necesariamente la información sea descargada en archivos de Excel, sino que se visualice en pantalla. Y el informe general, que es básicamente un detalle de todos los proyectos. Les voy a mostrar uno, por ejemplo, el del 24-1. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento.
Si no, me voy a ir, porque esto tarda un poco, debe ser por el internet. Este es un reporte que genera el sistema. Aquí están los cuadros que ustedes vieron. Aquí está la información de cada uno de los estudiantes de la Corte 2023 y aquí aparecen todos los proyectos que fueron desarrollados por toda la Corte. Está el aporte a las instituciones, está el estipendio, que es otro dato que también genera el sistema. Por ejemplo, los aportes que les dieron las instituciones a los estudiantes sumó en los 6 meses 208,000 quetzales. Luego el aporte real del EPS, o sea, quitándole los 208,000, pues completaron 28 millones como aporte. Y acá pues ustedes pueden ver toda la cantidad de proyectos que fueron ingresados en el sistema y también podemos filtrar esa cantidad de proyectos. Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, aquí cuántos proyectos de COCODE se desarrollaron, simplemente venimos, los filtramos y aquí nos aparecen solamente los proyectos de COCODE. Entonces, esa es una facilidad que nos da el sistema, el poder trabajarlos de esta manera. Bien, aquí ya generó el reporte de la 2024-2, no lo voy a descargar porque ya se los mostré, que era lo que me interesaba. Muy bien, regresando de nuevo a la presentación, ya vimos cómo se maneja el sistema, qué información es la que maneja. Como les repito, como estudiantes no van a tener todas estas opciones, solamente van a tener las opciones que están diseñadas para que ustedes puedan cargar, descargar información de sus proyectos. Acá era donde yo les decía que ustedes pueden ingresar desde la plataforma de estudiante FARUSAC a la opción de EPS plataforma CICEP. Eso los va a llevar directamente a la pantalla que yo les estoy mostrando y ahí ingresan ustedes con su número de carnet y su contraseña que tienen actualmente. En la parte de abajo de documentos ustedes pueden encontrar información importante relacionada con el sistema. Es decir, ahí está el manual y hay unos videos que yo se los voy a mostrar rápidamente, que les va a ayudar para la asignación de comunidades y para poder manejar el sistema en subir y recibir asesoría. Y aquí están, digamos, al darle clic en documentos, las opciones que aparecen y me voy a ir directamente a esa opción. Acá en la opción de documentos, les mencionaba que está el manual de EPS del sistema. Ustedes lo pueden visualizar o descargar. Y aquí tiene toda la información relacionada con el manejo del sistema del usuario del estudiante. Entonces, no hay forma, desde mi punto de vista, es bastante intuitivo, no hay forma que ustedes se vayan a perder. De igual manera, a continuación les voy a mostrar un video que les va a permitir el día de la asignación asignarse la sede.
El día de la asignación les aparece el mapa de Guatemala y marca en color verde los departamentos donde hay sedes para realizar el EPS. Es interesante, pero nosotros nos dimos cuenta que el día de la asignación, muchos estudiantes que se asignaban no tenían ni la más remota idea de dónde quedaba el municipio donde iban a hacer su EPS. Como que faltó un poquito de actualización, y sí es bueno que ustedes empiecen a ver dónde está ubicado el municipio donde van a hacer su EPS. A qué distancia está, cuáles los medios de transporte. Hoy hay mucha información que pueden descargar de internet de las sedes a donde ustedes se van a asignar. Sin embargo, se le solicitó al desarrollador del sistema que pusiera el mapa y que colocara, digamos, en el mapa, digamos, en un color diferente cuando habían sedes. Entonces ustedes pueden ver en verde los departamentos donde hay sedes de EPS y en color gris departamentos donde no hay sedes de EPS. Para que alguien, digamos, dijera, es que yo me quiero ir a Huehuetenango. No, no hay. Ahí no hay sede, ¿verdad? Entonces es como una forma interactiva de poder actuar con el sistema. Entonces, el día de la asignación, ustedes van a tener acceso a través del sistema este mapa, y les va a marcar en color verde las sedes, o sea, los departamentos que tienen sede. Y ya saben que los que están en gris, ahí no hay sedes. De igual manera, en el momento en que ustedes seleccionen un departamento, que en este caso sería Alta Verapaz, les va a indicar qué municipios tienen sedes del departamento de Alta Verapaz. Acá podemos ver que dentro de los municipios de Alta Verapaz está Carchá y San Cristóbal Verapaz. Entonces ya pueden seleccionar a los que estén interesados en irse a esas áreas. De igual manera pueden ir cambiando, pueden ir verificando cuáles son las sedes disponibles y seleccionan la sede. Ahí en la selección de sede ustedes van a ver el nombre del asesor, van a ver cuál es el convenio, cuál es la comunidad. En este caso ahí aparece Escuintla, el tipo de EPS, que es IRG, y si existe un aporte económico o si está anotada alguna observación particular sobre la sede. Es obligatorio que ustedes coloquen su número de teléfono. ¿Por qué razón? Normalmente cuando se tiene en registro de estadística el número de teléfono, en algunos casos pues no tenían, cuando ingresaron a la universidad tal vez no tenían teléfono, o en el transcurso de la carrera pues lo cambiaron el número. Entonces sí es importante que coloquen el número actual. ¿Por qué razón? Porque va a ser la comunicación que van a tener con el asesor respectivo. Si no colocan el número, el sistema no los deja pasar. Luego tienen el cheque, el primer cheque, donde dice acepto que los datos del formulario son correctos y que la sede seleccionada es la correcta. ¿Esto por qué razón? Anteriormente siempre teníamos, después de que se había realizado la asignación, solicitudes de estudiantes que decían, arquitecto, fíjese que cometí un error, yo me asigné la sede de Chimaltenango, pero donde realmente quería ir era la sede de Zacapa, o sea, de un extremo a otro. Pero es lo que yo les decía, era porque no tenían el conocimiento de la ubicación de las sedes. Entonces sí es importante que ustedes tengan esa información. Por esa razón se deja acá en el cheque que ustedes digan, estoy seguro de que a esa sede me voy a ir. Y luego hay otro
otra pregunta igual. ¿Está usted realmente seguro que a esa sede se quiere ir? Porque después ya no hay cambios. Entonces, con esto ya ustedes se pueden asignar la sede. Y acá pues ya les aparece selección de sede exitosa. Y si se dan cuenta, aquí se va a ir marcando una secuencia de pasos donde empiezan con una solicitud, luego les mostrarán en qué posición del ranking están ubicados para seleccionar sede, y luego mostrará la sede, la asignación a la cual ustedes realizaron y la información relacionada con el EPS. El último punto en blanco, en gris, será el final cuando ustedes entreguen su informe final y el asesor respectivo les apruebe el EPS. Eso va a permanecer en gris hasta el final de su EPS. Bien, esto sería, perdón, y se me había pasado por alto que no necesitan hacerlo desde el computador, lo pueden hacer desde el teléfono, ¿verdad? O sea, ustedes aquí sentados desde el teléfono lo hacen. Esto nos sirvió muchísimo en pandemia, porque todos los estudiantes estaban dispersos en sus casas, estudiantes que vivían en Huehuetenango, estudiantes que estaban en Escuintla residiendo, y todo lo hicimos de forma remota. Solo nos conectamos a una sesión virtual de Meet y desde ahí se les estuvo dando las indicaciones para asignarse, y el estudiante desde su casa se estaba asignando, ya sea por teléfono o desde la computadora. Como repito, este sistema tuvo bastante aplicación cuando estuvimos en tiempos de pandemia, cuando la universidad estuvo cerrada. Y ahora lo que se espera pues es que se siga utilizando de esa misma forma. Este otro video básicamente es el que van a utilizar ustedes para la asignación para los ingresos de información. O sea, acá pues ustedes ingresan a través de su carpeta. La carpeta es generada por el EPS para que puedan tener más disponibilidad de espacio. Aquí en el ejemplo se hace referencia al manual operativo para que ustedes puedan ver el ordenamiento de las carpetas. De esa manera pues empiecen a manejar ya sus carpetas, y aquí se da el ejemplo previo a ingresar al sistema de cómo pueden ir armando sus carpetas en el Google Drive. De tal manera que cuando ustedes estén iniciando sus proyectos van a ir cargando la información directamente en el Google Drive, o si ustedes lo hacen en sus dispositivos, lo importante es trasladarlo al Google Drive para que el sistema lo vincule. Luego ingresan con usuario de estudiante y, como les decía, su password, que es el que actualmente utilizan para ingresar a la página de estudiante. Como se pueden dar cuenta, pues solo de todos los menús que tenía el sistema a nivel de coordinador, aquí ya solo aparecen dos opciones. Entonces, aquí tienen proyectos en desarrollo, es decir, los que ustedes han subido al sistema. Aquí es donde registran el proyecto. Van a colocar el nombre del proyecto. Ahora, aquí quiero llamarles la atención a algo que cuando estuve asesorando proyectos en EPS me daba cuenta. El estudiante venía y en el cajetín del proyecto le ponía
Centro de Salud, en el cajetín del proyecto, así se llamaba el proyecto, Centro de Salud. Cuando lo registraba en el sistema, Centro de Salud de Milpas Altas, ya le cambió nombre. Cuando me presentaba el perfil del proyecto, Centro para la Salud en Milpas Altas, manejaba 3 nombres. Yo me llamo Juan Fernando, estoy aquí como Juan Fernando, voy a la calle y me sigo llamando Juan Fernando. Voy a una institución y mi nombre es Juan Fernando, no lo cambio. Me sigo llamando Juan Fernando desde que me bautizaron y desde que me inscribieron en el registro. Y así dice mi DPI, Juan Fernando. No cambien el nombre de los proyectos en diferentes momentos. Si ustedes le llaman Revitalización Plaza Italia Instalaciones, así se va a llamar el proyecto hasta la entrega final. Y toda la documentación así se va a llamar, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego pues viene la clasificación del proyecto. Aquí aparece los diferentes tipos de proyecto. Ustedes seleccionan, acá es donde yo les decía, ustedes pueden seleccionar la categoría del proyecto y cuando el asesor revise va a confirmar que están categorizando con efectividad el proyecto. Como tal vez en la primera asesoría no tienen todavía presupuesto, coloquen un número independiente. Luego, algo bien interesante y es, por ejemplo, lo que vimos acá, beneficiarios. Miren, tienen que ser bien precisos con el tema del beneficiario, porque lo que sucede es que como este sistema está reportando al final cuántos beneficiarios están siendo incluidos dentro del proyecto, les voy a poner un ejemplo, un proyecto de agua potable de una comunidad. La comunidad puede ser que tenga 1000 habitantes, integradas en 500 familias, ¿verdad? Y entonces el estudiante a veces viene y pone, por querer indicar que son 500 familias, pone 500 comunidades. Si se pone de esa manera, significa que ese proyecto es enorme. Ese proyecto de agua es enorme porque va a alcanzar 500 comunidades. ¿Se dan cuenta? Mientras que en realidad lo que está diciendo es que son 500 familias o 1000 habitantes. Porque también hemos visto cuando ponen 1000 comunidades y se están refiriendo a los habitantes. Entonces tienen que ser muy claros y precisos. Si tienen duda, mi sugerencia es que la consulten con el asesor. Luego la parte importante. Ustedes en el Google Drive van a colocar la dirección URL que les aparece en el Drive, donde ubicaron el proyecto. Y ahí colocan toda la información. Y copian el código URL. Y ese código es el que colocan en el sistema. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema aquí? Lo que el sistema está haciendo es buscar en esa dirección URL la información del proyecto que ustedes subieron, pero es la carpeta del proyecto. Recuérdense bien, no es solo el archivo del proyecto, no es el archivo PDF del perfil, no es el archivo PDF de los planos, no es el archivo PDF del presupuesto, es el archivo es el archivo de la carpeta. Luego van indicando qué avance va teniendo el proyecto, o sea, si solamente tienen el perfil, pues solamente colocan el perfil, ya les aparece el proyecto agregado
Y aquí también está el estatus donde ustedes pueden editar la información. Es decir, si solamente colocaron el perfil del proyecto y esto está en un estatus de edición, ustedes pueden seguir alimentando la información en la carpeta. O sea, si solo pusieron un plano, pues más adelante podrán poner los demás planos. Si solo pusieron el perfil, más adelante colocarán el presupuesto, etcétera, mientras que esté en un estatus de edición. Y acá el asesor va a ir colocando las revisiones con comentarios generales de cada uno de los proyectos que él les revise. Acá tenemos, por ejemplo, ya una situación donde el asesor ya hizo un primer comentario, entonces esto les va a ir apareciendo a ustedes cada vez que el asesor revise su proyecto. También tiene la opción de cancelar el proyecto. Por ejemplo, un proyecto que les dijeron a ustedes que lo necesitaban y más adelante les dicen, mire, fíjense que ese proyecto ya no se va a llevar a cabo, ustedes tienen la opción de cancelar ahí el proyecto y ya no va a figurar dentro de los proyectos que ustedes están presentando al sistema y al asesor. Muy bien, entonces yo hasta ahí lo dejo. No sé si tienen alguna consulta con relación al sistema, ¿sí? Pero como le digo, esto lo tiene que resolver con el coordinador. ¿Cuál es su número de carnet? Erika Jacqueline Paola. Aquí sigue apareciendo como IRG. Lo que el coordinador tiene que hacer es cambiarle estatus, o sea, la modalidad a la AMG. Como les repito, esto solo el coordinador lo puede hacer. O sea, usted tiene que estar ahí detrás, hasta que lo haga. ¿Alguna otra consulta?
Muy bien, si no hay otra pregunta. Ok, entonces yo les agradezco su atención. Como pudieron darse cuenta, primero les sugiero que ingresen a su página de estudiante para poder visualizar el manual, luego poder ver tranquilamente los videos y ya posteriormente pues ya estén más familiarizados con este sistema. Es un sistema bastante amigable, no creo que vayan a tener problemas. Desde el momento en que empezamos en el 2019 a ponerlo en marcha no hubo ningún problema y nos funcionó bastante bien en los 4 años que estuvimos fuera de casa, fuera de la universidad, perdón, dentro de la casa. Ok, muchísimas gracias entonces.